9 de la mañana, 17 minutos, ya lo están viendo aquí en nuestra mesa de Arriba Gente, al director de la Oficina de Servicio Civil, Conrado Ramos. Hay muchos temas para abordar, pero el excluyente tiene que ver con esta reestructura del Estado, en la que ha estado trabajando muchísimo, desde hace muchísimos años también. Algo que además estuvo sobre la mesa en el marco de las negociaciones de los trabajadores afiliados a COFE con el Ministerio de Trabajo, la rendición de cuentas. Bueno, vamos a empezar por allí entonces. Ramos, buenos días, bienvenido. Buenos días. Un placer estar acá. Bueno, ha estado trabajando muchísimo a lo largo de estos años en lo que tiene que ver con la función y sobre todo el trabajo que se realiza dentro de las arcas del Estado, ¿no? En las distintas oficinas, cómo funciona cada una de ellas y sobre todo el trabajo que se realiza por parte de los funcionarios. ¿En qué se basa esta reestructura? ¿Qué podemos ir adelantando? Que bueno, ya lo dije, estuvo en el foco allí de la discusión, esto dentro de los consejos de salario sobre todo. Bueno, muy buena la pregunta. Acá lo que estamos... uno cuando dice reforma de Estado puede poner muchas cosas. Entonces uno puede... un gobierno puede estar o desde la academia, ver cuál es la morfología, las estructuras que tiene ese Estado, cuáles son las agencias reguladoras, qué grado de autonomía se tiene, la presidencia de la República, si tiene pienso, inteligencia o es más administrativa. Puede ver el vínculo entre mercado, sociedad civil, Estado, si se contratan ONGs, muchas, o se hace con funcionarios públicos directamente. Si hay personas públicas no estatales, tenemos más de 40 personas públicas no estatales, si hay que seguir creando o no. Todo eso hace reforma de Estado. Hoy escuchaba a Falero también decir, y uno lo ve en la rendición de cuentas, que muchas de las atribuciones de AFE se pasan al Ministerio de Transporte. Eso es reforma de Estado también. Pero después hay una parte que es la gestión pública, cómo se gestiona ese Estado, cuáles son los mecanismos y las herramientas de gestión. Una de las cosas que hemos venido trabajando, y disculpen que haya hecho esa introducción, pero para poder contextualizar, es a nivel de los ministerios, tanto cómo se van a reestructurar, es pensarlos. Los ministerios están haciendo lo que deberían hacer, hacen cosas que no deberían hacer, no hacen cosas que sí deberían estar haciendo. Siempre está el foco en la eficiencia del Estado. Exacto, la productividad para el ciudadano. Porque si no... Pero no es lo mismo ir y esperar media hora para hacer un trámite que estar 10 minutos. Exactamente. Y capaz que con la misma cantidad de gente que o que no haya gente en... queremos tener... políticas de medio ambiente muy buenas, no había ministerio, o que no tengamos inspectores para ver los temas de salubridad y condiciones medioambientales, o son contratados por afuera, no son funcionarios públicos, no se les puede pagar. Y lo mismo viceversa, que quizás se ve en algún área muchísimos funcionarios... Y que no tiene la productividad que debería tener. Y el contribuyente dice, bueno, estoy pagando por todo esto y no tengo los servicios. Es que como que la esencia del tema es a dónde va el dinero público y qué tanta productividad se saca de cada peso que se invierte. Eso es fundamental, porque eso es lo que legitima que después la ciudadanía no esté en contra ni del funcionario, ni de tener un Estado, ni que estar financiando un Estado. El Estado porque tiene hay que ser... también algo que sobrevuela, son funcionarios públicos. Es así, lamentablemente sigue pasando. Les importa, cobran su sueldo, está ese fantasma. Es así, pero además todos, o somos muchos funcionarios públicos, soy funcionario docente grado 5 de la Universidad de la República, o tenemos parientes. Entonces, criticamos muchas veces, pero luego somos parte de eso. Lo que tenemos que hacer es trabajar para mejorar las condiciones de trabajo. Y entonces, ¿qué podemos ir adelantando? Pues yo lo decía, generó resistencia por el desconocimiento que había por parte de COFE respecto a este proyecto que se tenía por parte del Ejecutivo y que, bueno, plasmado en la rendición de cuentas, sentían que se podía llegar a afectar en algún momento por ese desconocimiento. Y tenían razón. Por eso me parece que es una muy buena oportunidad en el ámbito de discutirlo por fuera del proyecto. Empezar ahora en agosto a discutirlo por fuera con vías a poder introducir la carrera. Eso, porque en ese caso apunta a lo que es carrera administrativa. Exacto. ¿Qué quiere decir y qué implica cambiar? Está muy buena la pregunta, porque es algo muy técnico. Exacto. Y que la gente, los que nos están mirando, no necesariamente tienen por qué entender. Es que las personas quede muy claro qué es lo que hacen, para qué te contratan. Yo digo, doy el ejemplo, sos administrativo, pero ¿qué haces como administrativo? Sos secretario ejecutivo, no es lo mismo que el liquidador de sueldos. Soy profesional, asistente social. Capaz que diseño políticas sociales
o soy operador territorial, que son cosas distintas con la misma profesión. O sea, delimitar las funciones de cada uno. Exactamente. Esa sería una de las principales. De la descripción de cargo, que en el sector privado ocurre. Por eso se negocia por rama. Claro. Y que los salarios tengan que ver con lo que hace la gente. Hoy los salarios no tienen nada que ver con lo que hace la gente. Depende de que trabajes en un lugar con bolsitas de dinero que te hacen rico o te hacen pobre. Y por eso es que la gente, de repente, si yo sigamos con el liquidador de sueldos, quiero ir de un ministerio rico, pero se abre un concurso de ascenso a un ministerio pobre y no me conviene ir. Primero que no me dejan ir legalmente. Ese es el otro punto. ¿Qué tanto tiene que ver con la movilidad? Porque es otro gran tema que Ese también es se el dice gran que objetivo. el empleado público no tiene posibilidades de movilidad y de crecer, de hacer y por eso la preocupación de que muchos padres que están haciendo el esfuerzo por terminar la educación de sus hijos o jóvenes que recién entraron al Estado, entran con todo el entusiasmo, después de 2 o 3 años se pinchan. Ven que no pueden ascender a ningún lado, los cargos jerárquicos son todos a dedo. Entonces ahí tenemos un problema y se nos van, el 90% de los que se nos van son menores de 35 años. Nos quedan desiertos llamados para tecnología de información, para médicos especializados. Tenemos un problema de atracción de mano de obra muy capacitada. No es que no haya colas cuando hay un llamado del Estado. El tema es la estabilidad. Claro. Pero ¿qué pasa de una vez que entra esa persona? ¿Se puede desarrollar profesionalmente o se empieza a estancar? ¿Cuánta gente se está yendo? Porque había un porcentaje que habían calculado ustedes de jóvenes, sobre todo. Se nos va el 90% de la mano de obra menores de 35. De los que se nos van son menores de 35 años. Eso, por eso yo digo que es una bomba de tiempo. Porque no estamos... El país, más allá de la reforma educativa y la crisis que tenemos, está invirtiendo mucho en la capacitación de los jóvenes. Se habla mucho también que los sueldos de los privados no se pueden comparar con los del público en algunas ramas. Está distorsionada la línea salarial, que es lo que nosotros queremos también devolver. Es decir, en los cargos con mucho conocimiento aplicado, muy escasos en el mercado, están mal pagos en el Estado. Claro. Salvo islas de excelencia donde tenés bolsas de dinero que te logran alguna gente compensar, pero por lo general están mal pagos. Y están pagos por demás ocupaciones, profesiones que tienen poco valor agregado, o sea, poco conocimiento aplicado. Está mucho mejor pago que en el sector privado y por eso las colas que tenemos también. Con esta reforma, ¿puede haber pérdida salarial? No. Digo, por las modificaciones y las delimitaciones de cada una de las tareas. Justamente, porque son derechos adquiridos. En el Estado, una vez, aunque sea una bolsa muy injusta de dinero, tú estás ganando 3 veces más de lo que deberías estar ganando, se te va a respetar. Lo que pasa es que te queda como mochila a ti. No es a ese lugar de trabajo, sino a ti, porque no te podemos tocar y lo que queda es transparente que estás ganando más que el valor público de lo que estás ofreciendo. ¿Y a partir de los nuevos ingresos se adecuarían esos salarios? Claro, esos salarios para los nuevos que entran se adecúan. Para los viejos que están hasta que se jubila no se les puede tocar el salario. Entonces lo que hacemos es que la sociedad sabe por qué le paga a un funcionario público. Y el funcionario público puede estar mucho más orgulloso del valor público. Son muy valiosos los funcionarios públicos. Bien. Muchos de ellos nos sostuvieron en la pandemia, en servicios esenciales. Entonces hay que devolverle el prestigio. Esto no es en contra del funcionario, por eso es que yo digo, no lo griten como un gol que haya quedado la carrera afuera. El gol se lo haces al funcionario. A mí no, yo soy grado 5, ya hice mi carrera. Usted hablaba del tema de la juventud, que es un enorme problema porque además el no ingreso o el egreso, una vez de que no se sienten colmadas sus expectativas dentro de la carrera pública, va también en detrimento de lo que es el futuro, de que se vaya esa capacitación. También hay otro fenómeno que se da paralelo y que va más allá del Estado y esas características, que es el joven, que cada vez más los millennials, los centennials, es más difícil que se queden en un puesto de trabajo. Está bárbaro lo que estás diciendo. Los ayudantes míos en la universidad se aburren cuando les estoy hablando largo. No tienen paciencia, quieren desafíos nuevos y no les importa ir a una profesión más riesgosa, estar más inestables, quieren desarrollarse. Pero esto va más allá del cambio de estructura básica que usted está mencionando. Necesita un plus de atención. ¿Se está también trabajando en ese sentido? Es que en eso, si las personas, darle movilidad a los jóvenes es por donde hay que empezar. Si el joven solamente se tiene que llevar bien con su jefe o que un político lo lleve a un lugar de plata para poder estar un pase en comisión o algo de eso, y él no por sí mismo no puede gestionar
su carrera, su desarrollo, empieza a mirar a ver qué vacantes hay, que son inquietos y están aburridos de trabajar en un ministerio, quieren ir para otro lugar, no le das esa oportunidad, es cuando se te van. Ese pensamiento horizontal del joven va en contra de lo que es la estructura pesada, por lo general. Eso es lo que estamos tratando de cambiar. Lo que pasa son 40 años de no cambiar la estructura pesada. Tan profundo tiene que ser ese cambio. ¿Cuánto puede llevar esto que usted está proponiendo, siendo que es prácticamente lo opuesto a lo que se está viendo al día de hoy? Tenemos que empezar por lo menos con que se apruebe y los partidos los discutan y estemos discutiendo con la gente, con la ciudadanía. Yo vi una encuesta ahora que salió por Reforma de Estado, está como última en la demanda de las personas. Pero si empezamos a hablar de esto y las personas... que no se entiende por parte de la no se gente. entiende. Sobre todo la importancia y cómo le va a impactar a ellos, ¿no? Lo que ¿Cómo va a están haciendo repercutir? ustedes es fundamental, porque me están haciendo a mí hablar en el lenguaje que se entiende y no en un lenguaje técnico que no lo entiende nadie. ¿Qué pasa con COFE? ¿Está afina a esta reforma? Porque por allí se señaló que, bueno, estaban dispuestos a discutirla siempre y cuando, me imagino, no se pierdan derechos adquiridos. Esos están garantizados. A empezar a discutir todo este asunto. Yo creo que podemos llegar a muchos consensos. Hay un signo de preocupación, desde mi punto de vista, no está en su plataforma reivindicativa. No está igual función, igual remuneración, es decir, que se acabar con esas bolsas de dinero y empezar a salarizar. Cuando uno mira eso, no está el desarrollo de las personas, pagar distinto lo distinto, igual lo igual. Espero a que lo incorporen, porque lo que tienen que hacer es hablar en nombre de los que quieren los funcionarios. Nosotros sabemos lo que quieren los funcionarios porque hicimos una encuesta de motivación a 40.000 funcionarios y nos saltó esto. No pagamos, de paso, un peso en esta encuesta porque fue hecha por Servicio Civil con apoyo del Banco Mundial, porque lo hacen en otros países del mundo, pero no pagamos nada. Y sabemos que el funcionario está pidiendo eso. Entonces espero que COFE incorpore la voz de lo que sabemos que quiere el funcionario y lo transforme en una reivindicación propia. Se habían puesto un plazo de agosto para empezar a dialogar. En agosto vamos a empezar. ¿Qué plazo interpretan ustedes que puede llevar? Noviembre. En noviembre tendría que haber una definición. En noviembre sobre tendría que haber ¿Para votarla cuándo? un acuerdo en la próxima rendición de cuentas. Uno después tiene que no nos pase lo que nos pasó ahora. Claro, porque hay mucho que uno choca contra leyes, contra decretos, o sea, no es algo de, bueno, vamos a cambiar esto, es algo muy estructural. Lo que sucede es que trabajamos con lo mejor que hay. Digo, no quiero porque alguno no haya trabajado y que haya quedado afuera, pero las mejores cabezas del país, Carlos del Piazzo, Correa Freita, Felipe Rotondo, Durán Martínez, Cristina Vázquez, Graciela Rocco, Eduardo Esteva. Trabajamos con todos grados 5, profesores de Derecho Constitucional y Administrativo, para evitar inconstitucionalidades. Por eso, porque esto es muy complejo el tema. Siendo muy bien trabajado para evitar justamente. Y después, con el director del Departamento de Economía, de Ciencias Sociales, colega nuestro, yo soy politólogo, pero era economista, expertos en macro del Banco Central para hacer modelos de simulación y que sea fiscalmente sostenible. ¿Y toda esta reestructura requiere un mayor presupuesto? Requiere pagar más a 1.500 trabajadores que nosotros detectamos que hoy están cobrando menos, los que no tienen las bolsitas de dinero para repartir y que están aportando mucho valor. Un abogado en el Ministerio de Defensa o en el MIDES que tienen bolsas de plata chiquitas debería estar ganando más de lo que está ganando. A esos 1.500 trabajadores, pero era aproximadamente unos 300 millones de pesos, que en términos del presupuesto nacional es muy poco dinero, que además se recupera porque se están yendo unas 500 personas el año que viene de la Administración Central y los que entran es muy probable que sean más baratos porque no van a entrar con esas mochilas de quienes están pagos por arriba del mercado. ¿Están faltando funcionarios? Vos sabés que hoy mismo me hicieron esta pregunta. Faltan funcionarios en muchas áreas y sobran en otras. Lo que hay que hacer es estudiar. Por eso la reestructura... En el promedio se denuncia por parte de COFE que a medida, por ejemplo, que van saliendo, se van jubilando, se van retirando... Pero COFE nunca te va a decir que también sobran. Bueno, ¿escuchaste a COFE decir que sobran? No, pero en áreas estratégicas, aquí estuvo el presidente de COFE señalando en fronteras, en algunos puntos estratégicos, el Ministerio de Ganadería, pero tienen que razón. faltan. Pero no te dicen que sobran. Pero todavía con esta, por lo menos este trabajo que ha hecho de investigación, Servicio Civil, ¿se ha detectado que faltan? Más allá que se podrían redistribuir, claro que faltan. ¿Cuántos?
No se sabe cuánto, porque para eso hay que hacer las reestructuras de los ministerios. Es decir, tenemos que revisar la planificación estratégica, qué tiene que hacer un ministerio, qué no tiene que hacer. Es fuerte en regulación. Por ejemplo, las empresas públicas tienen que estar lideradas por los ministerios. Claro. Los ministerios de vivienda, los ministerios de industria, ¿tienen las capacidades o vienen pases en comisión de UTE, de Antel, para poder diseñar la política? Evidentemente, hay ámbitos donde falta know-how, pero para eso hay que reformar la carrera para hacerla atractiva. ¿Pero son los cargos especializados los que más faltan? Lo que más faltan son cargos especializados, no cargos no especializados, porque todo lo que es la digitalización de procesos va haciendo que los cargos menos especializados son los que van quedando excedentes. ¿Y se podrían hacer capacitaciones dentro del Estado mismo? Está previsto, en la ENAP, la Escuela Nacional de Administración Pública, estamos haciendo un esfuerzo enorme. Por primera vez, los funcionarios pueden, de motus propio, anotarse para hacer cursos. Antes te tenía que designar un jerarca para ir y estamos llegando al interior del país. Prácticamente el 20% de los que nos inscriben son del interior. Antes era el 0, no sé cuánto. Entonces, la capacitación es fundamental, porque hay que reciclar a las personas. No es, tú no sos nativo digital, no te manejas bien, ya no me servís. Claro. Si vemos que haces el esfuerzo por reciclarte desde el punto de vista de tecnologías de la información, bueno, entonces esa persona no tiene por qué necesariamente quedar excedente. Se le dio un año de plazo a los ministerios para hacer esa reestructura. ¿Cómo va a ser el trabajo? ¿Se hace en grupo, cada uno independiente? ¿En qué se basa? ¿Qué es lo que se pide? Contratamos unos 18 expertos aproximadamente, por contrato de trabajo solamente por 2 años, para apoyar el trabajo de las reestructuras y trabajamos en conjunto. La Oficina de Planeamiento con sus sectorialistas, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Servicio Civil. Aterrizamos, como quien dice, con los ministerios. A los ministerios les pedimos que designen puntos focales y entonces empezar a revisar su planificación. Si no sabemos, le damos la oportunidad a cada ministro que revise los objetivos que tiene ese ministerio y qué organización tiene. Capaz que hay cosas, como dicen ustedes, que le falta, que están muy flojos en un área regulatoria y hay otras cosas que les están sobrando. Mirá, tenemos en el Ministerio de Transporte, ¿no? Algunas áreas que podría encargarse el privado, y no lo tiene por qué hacer. Pero por otro lado, no tenemos ingenieros viales. Digo, no, estoy dando ejemplos al barrer, pero ese es el trabajo que hay que hacer con mucha seriedad. Y tiene razón COFE en que hay que negociar con ellos el decreto que reglamenta la ley de presupuesto por las reestructuras y es parte, estamos previendo... de hecho, había afectaciones a nivel salarial, porque con toda esta reestructura los nuevos ingresos van a percibir en algunos casos menos salario que los que Pero no tiene nada que ver con la reestructura. La reestructura de los ministerios es para ver qué es lo que me falta y qué es lo que me sobra. Luego, cuando venga la carrera, ahí sí se acopla a la reestructura. Pero la carrera vamos a ver, como quedó para la rendición de cuentas el año que viene, yo no les podría decir a ustedes cuánto vamos a poder migrar. Yo con que se esté discutiendo, con que el Parlamento lo discuta y poder en consenso, porque es importante que la oposición participe, mejore el proyecto, porque esto tampoco se podría haber hecho si durante los gobiernos del Frente Amplio no se hubiera hecho nada al respecto. Se hizo todo un proceso de estas 1000 compensaciones, de clasificarlas en 4 grandes grupos, y eso fue un trabajo fundamental para avanzar en esto. Esto es avances y todos tienen que sentirse ganadores de esto y no la propiedad de un solo gobierno, sino el gobierno que viene a continuación no necesariamente tiene por qué seguir. Ayer, justamente pensando en todo este tema de la faltante, de trabajadores, de funcionarios dentro del Estado, Amnistía Internacional elaboró un informe sobre la situación del país y, entre otros aspectos, daba cuenta de la preocupación por las dificultades para acceder a la información pública, que según un informe que elaboró CAINFO y la Universidad Católica, se constató que el 57% de los organismos públicos no cumplió con la ley de acceso a la información pública. Y a partir de allí surgió un debate. Contestó absolutamente todos los pedidos. Bueno, el debate surgió porque a veces se solicitan tantos pedidos de información o se elevan tantos que es imposible. Que no da para hacer la tarea que tengo. Entonces, acá pienso una de las situaciones que se puede generar que también le da un nivel democrático a nuestro país, ¿no? Si yo puedo acceder a determinados tipos de informes. Entonces, ¿no? Me parece que hace al todo esta realidad de Amnistía. Tocaste un tema enorme que es la capacidad de producir buena información, sistematizar datos. Claro, porque si yo te doy todo esto... Y manejarte.
Tal cual. Yo pedía antes las compensaciones estas y te dan unas planillas infames que no las entiende nadie. Nosotros tuvimos que hacer todo un trabajo de identificar, a ver, esta compensación es porque ese era un ticket de alimentación que se salarizó, esta porque era una hora extra. Hay que identificar cada una. Y si no tenés equipos muy buenos, por eso hay que cambiar el perfil de funcionarios también. Capaz que no necesitas tantos administrativos que te escriban a máquina, te mantengan la agenda, gente que te traiga el café. No me quiero meter y estigmatizar una profesión que son todas muy importantes. Es más, esa gente se puede reciclar. Lo que necesito son gente que maneje ciencia de datos, grandes bases y construirlas en información. Porque si no, de lo contrario, cuando me piden información, yo puedo cumplir por la galería y te mando un mamotreto que no lo entiende nadie. Claro. Tengo que tener capacidad en mi oficina de cuando me piden información que sea clara la información y tener un equipo destinado a eso. No es fácil contestar pedidos de información. La última, pues nos tenemos que despedir. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad que se está denunciando que no están accediendo? Estuvo Carmen Sanguinetti en reuniones. Van todos los directores de Servicio Civil al Parlamento a poner la cabeza y decir, ay, lamentablemente no cumplimos. Te voy a dar un dato nada más importante. Vamos ahora a la rendición de cuentas con un artículo que nos permita, porque se da la ley, pero después nos dan la espada filosa para hacer cumplir la ley. No vamos a admitir que avancen en el llamado público a ingresar personas, los organismos públicos, todos, si no van cumpliendo las cuotas. Todas las cuotas, porque se habla de discapacidad, pero hay otras. Les vamos a trancar, vamos con un artículo que les trancamos los llamados. A mí, mire, usted está por noviembre y está en un 0.3 cuando debería estar en 4. Mire, si usted en los próximos llamados no cumple, le trancamos el llamado. Es muy duro esto que estoy diciendo, pero no hay otra forma, porque después está todo el tema de socialización, cultura. ¿Está el personal para controlar ese porcentaje? Sí, lo tenemos en la Oficina de Servicio Civil. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Era Conrado Ramos, director de la Oficina de Servicio Civil. Bueno, hablamos de diversos temas, pero principalmente de la reestructura dentro del Estado.